visto el trabajo. Sin embargo, bueno, en las demás clases que hemos ido viendo también se ha ido dejando o reflejando un poco cuál es un poco el trabajo que se va a realizar, y básicamente es poder realizar el CRUD haciendo la conexión a la base de datos y poder servirnos de justamente de la base de datos para presentar la información. Para traer la información, bueno, ya no presentarla, digamos, en un front, pero sí que se pueda reflejar los datos a través de alguno de los sistemas de testeo que hemos estado utilizando, bien sea Thunder Client, por ahí Insomnia o el que ustedes, o el de su preferencia. Bien, entonces esto en cuanto a lo del trabajo, ya lo vamos a ver. Y bueno, ya acá tengo lo que sería la modificación de la clase. Igual les voy a compartir ya. Yo terminé pues la semana pasada por cuestiones de tiempo con otros cursos. Bueno, no me había dado tiempo de compartirles este trabajo, pero ya el día de hoy lo voy a estar subiendo a Gijo y les voy a compartir el enlace para que lo tengan. Igual vamos a estar viendo algunas cosas de esto en la clase de hoy, así que bueno, lo vamos a ver con calma mientras vamos viendo la clase, un poco el tema de las configuraciones y algunos otros eh, mm, módulos que he ido generando acá para tener un poco más en orden lo que serían cada uno de los modelos y, en fin, cada una de las tablas, cómo poder recurrir o solicitar información en ellas. Ahora lo vamos a ir viendo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta antes de que comencemos a ver un poco lo que fue la modificación de la clase 28 y poder incluso realizar por ahí alguna práctica con respecto a esto. A ver. Eh, Vamos a ver, vamos a trabajar entonces con lo que es la guía del día de hoy, que les recuerdo es una modificación que hay de la clase 28. Vamos a ir viendo esto para ir adelantando entonces con el material. Eh, Dice que este es este acá para poder... Bien. Bueno, como vemos, la clase 28 sufre entonces algo de modificación. Vamos a ver un poco. Ya habíamos visto un poco cuál era la agenda, que era la instalación y la configuración. Acá, bueno, han incluido algunos puntos como separando la lógica y la capa de negocios, definiendo los modelos de tablas y, bueno, volver a acceder a los datos. Vamos a ver entonces el caso de este temario. Y por último, lo que sería el API REST con Express y MySQL. Veamos entonces, bueno, volvemos al ruedo para continuar trabajando sobre Node. La idea es poder conocer herramientas de Node.js que nos permitan integrar bases de datos, SQL, el entorno de desarrollo de aplicaciones backend. Hoy veremos qué es SQL y cómo podemos interactuar desde con MySQL de cara a la segunda etapa de la elaboración del trabajo integrador. Bueno, veamos un poco que esto, bueno, no difiere mucho, aunque es esta primera parte. SQLite, como ya sabemos, es una librería de JavaScript que actúa como una herramienta de abstracción de base de datos, simplifica y agiliza la forma en que interactuamos con las bases de datos en nuestras aplicaciones. Para evitar escribir consultas SQL complejas y manejar manualmente la conexión e intercambio de datos con la base de datos, SQLite proporciona una capa de abstracción que nos permite realizar estas tareas más sencillamente. Con SQLite podemos interactuar con la base de datos utilizando un lenguaje de programación familiar como JavaScript, lo que facilita el proceso de desarrollo. En lugar de tener consultar pues, en SQL, podemos utilizar métodos y funciones de SQLite para realizar operaciones CRUD de creación, lectura, actualización y eliminación de datos en la base de datos. Además, bueno, proporciona un conjunto de herramientas que nos permiten modelar los datos de nuestra aplicación de una manera más intuitiva. Podemos definir modelos que representen las tablas de la base de datos y luego trabajar con los datos de forma similar a cómo lo haríamos con objetos de JavaScript. Esto simplifica aún más la interacción con la base de datos y nos ayuda a organizar y estructurar la información de manera más eficiente. Migraciones y control de versiones. Dentro de los beneficios de utilizar SQLite
encontramos el poder realizar migraciones o cambios estructurales de la base de datos de forma controlada y organizada. Podemos crear y aplicar las migraciones de manera incremental para facilitar el control de versiones y el trabajo con otras compañeras del equipo de desarrollo. Ya veremos ahora esto un poco más en detalle. Ventajas de implementar Sequelize. Facilita la interacción con la base de datos, simplificando las consultas y el modelo de datos. Proporciona un control de versiones para los cambios de la estructura de la base de datos. Y es compatible con MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, pues lo que nos brinda flexibilidad en nuestras aplicaciones. Bueno, ahí están parte de las ventajas. Bueno, ya hemos visto la parte de instalar, vamos a repasarla rápidamente y seguimos adelante. Bien, básicamente sería iniciar un proyecto, como ya sabemos, con Node y luego pues abrir la terminal para instalar las dependencias. Recuerden que una vez que hemos iniciado, bueno, instalamos también lo que es Express para tener pues de manera mucho más sencilla la creación del servidor y pues los otros elementos que necesitemos, pues por ahí quizás algún módulo para hacer seguimiento de los cambios que se van realizando, como Nodemon, en fin. Es cuestión de ir haciendo la instalación de los diferentes elementos, quizás por ahí pues también el DOTEM para hacer configuraciones de variables de entorno que podemos a través del módulo process leer, poder acceder a lo que son esas variables, en fin, hacer toda la instalación previa de todos los módulos que necesitamos. Y luego, bueno, el siguiente paso sería instalar entonces lo que sería SQLite y MySQL 2, que sería el sabor, en este caso, de SQL que vamos a estar implementando. Ambas son las dependencias que necesitaremos para establecer la conexión a la base de datos MySQL que tenemos localmente. Recuerden de poner el comando sudo en el punto 2 si utilizas Linux o Mac. Bien, acá tenemos los pasos, ya sabemos, pues esto lo hemos visto. La creación del proyecto con npm, utilizando lo que sería el init y el comando, en este caso lo que sería esta banderilla con i para generar pues el yes en las diferentes configuraciones que vamos realizando con respecto a nuestro proyecto. Y luego, bueno, acá tenemos lo que sería la instalación como tal de Sequelize y MySQL, en este caso, bueno, Sequelize para trabajar con este sabor de SQL como es MySQL 2. Entonces, bueno, ahí, acá justo en este proyecto, si vamos al package JSON, vamos a ver que tenemos, bueno, está instalado algunas de las dependencias con las que he trabajado en este proyecto, las, bueno, Nodemon y en fin, algunas otras que, bueno, Express, y como vemos también, entonces tenemos SQLite y tenemos MySQL 2. En este caso sería la que nos indica, pues, que debemos instalar para trabajar con este sabor, por así decirlo. Vamos a abrir acá y vamos a buscar también la documentación de Sequelize. Bueno, acá vemos que tenemos justamente cómo tenemos que realizar la instalación. Acá, bueno, en este caso estarían instalando algún otro sabor de SQL, pero bueno, acá vemos también lo que es la parte de la definición de modelos, la persistencia, en fin. Acá, de todas maneras, podemos ingresar a lo que sería esta sección y vamos a estar viendo las diferentes eh, configuraciones que podemos estar realizando y evidentemente vamos a conseguir también la forma de instalar en este caso lo que sería MySQL. Entonces, bueno, esto en cuanto a la instalación, como vemos aquí conseguimos justamente esto, pues si tengo lo que sería dependencias de desarrollo, acá tenemos justamente MySQL 2. Esta sería la que debemos instalar. Tenemos SQLite y tenemos lo que sería también MySQL 2, que sería pues justamente la que nos va a servir para instalar, en este caso, el motor de base de datos con el que nosotros estamos trabajando. Bien, finalizado ese paso anterior, entonces definiremos la estructura de carpetas de nuestro proyecto a partir del siguiente modelo. Acá, bueno, acá les están proponiendo un modelo que, como vemos, pues consta de una carpeta source como tal, pues que será la subcarpeta que almacene todo el archivo adicional con la lógica de conexión u operaciones generales de nuestra aplicación. Y por otro lado, dentro de source, bueno, se crean un par de carpetas más, que una pues la conexión y la otra sobre modelos. La de conexión va a contener el código base de SQLite que nos conecta a la base de datos MySQL. Y justamente ahí vamos a estar realizando todo lo que es el proceso de configuración.
y la subcarpeta de modelos almacenará la información correspondiente a cada una de las tablas a la cual necesitamos acceder. Ya vamos a ver un poco todo esto, pero básicamente, bueno, yo en este proyecto por ahí generé más carpetas de manera inicial justamente para tener algún tipo de organización con respecto a las diferentes tablas que estamos generando. Pues ahora veremos un poco esto con mayor detenimiento, pero básicamente tengo una carpeta para lo que es las configuraciones, una carpeta para lo que son los controladores o las funciones que se van a estar ejecutando de acuerdo a cada endpoint. Evidentemente tenemos la carpeta de modelos de donde vamos a estar justamente reproduciendo lo que son nuestras tablas y por ahí la carpeta de rutas para tener justamente definido cada una de las vías que nos van a llevar a utilizar las diferentes funciones que nos van a permitir acceder a los datos de la base de datos, en fin, y bueno, y por acá tengo evidentemente mi archivo en, ya vamos a ver también eso, para tener ahí lo que serían las diferentes variables de entorno. Y bueno, el server que evidentemente va a estar, ya este sería el archivo desde donde vamos a estar justamente ejecutando nuestra aplicación. Vamos a ir de vuelta. Acá, bueno, como vemos, varía un poco con respecto a esto. Esto sería, pues, digamos, un modelo básico. Igual yo les voy a estar compartiendo ese proyecto y podrán también ver algunas otras cosas en cuanto a cómo configurar, pues, lo que sería el sistema de archivos. Bien, si bien este será el modelo definitivo de la estructura de nuestro proyecto web, primero haremos una conexión a la base de datos MySQL, la definición de un modelo de datos para una tabla y la obtención de todos los registros de dicha tabla en un único archivo JavaScript. Acá, bueno, lo están generando de esa manera. Les recuerdo, pues en el proyecto que les voy a pasar, está hecho un poco diferente de esto, pero básicamente, pues lo que es la parte pues de definición del modelo, lo vamos a conseguir ahí tal cual, la conexión, en fin, y cómo tener los registros también va a ser bastante parecido todo. Lo único que tengo configurado, pues, lo que serían las carpetas de manera diferente. Bien, luego nos ocuparemos entonces de separar en diferentes archivos JavaScript toda esta lógica y capa de negocios. Bien, veamos la parte de configuración de Sequelize. Evidentemente, como ya les planteaba, creamos pues un archivo .env para almacenar una variable de entorno para la base de datos, otra para el usuario de MySQL, otra variable para el password de MySQL y la última variable con la información del host de la base de datos. Entonces, evidentemente será localhost si la tenemos instalada de forma local. Como vemos, pues vamos a requerir pues, algunos datos para lo que es la conexión y pues esos datos, para no dejarlos ahí como información sensible, pues lo colocamos en nuestro archivo .env que ya lo hemos venido trabajando un poco y sabemos también pues que nos da esa posibilidad. Entonces acá tenemos lo que serían las diferentes variables que vamos a estar utilizando, pues cuál es el nombre de la base de datos a la que nos vamos a conectar, el usuario, generalmente, bueno, cuando hicimos la instalación nos colocamos como usuario root, si vamos a generar nosotros pues esas consultas, deberíamos entonces estar colocando justamente ese usuario y tenemos lo que sería el password porque colocamos cuando hicimos justo la instalación del motor de base de datos y el Workbench. Ahí justamente generamos una clave, un password y un usuario y un password para poder entrar esos datos. Vamos a tener que colocarlos ahí. Y evidentemente el host, que en este caso sí lo están haciendo, como hemos venido trabajando generalmente, desde nuestro sistema local, vamos a colocar evidentemente el localhost. Bien, entonces luego importamos el Sequelize desestructurando el objeto homónimo. Bueno, antes de pasar a eso, yo tengo justamente acá lo que sería mi archivo env. Como vemos, ahí tengo todo lo que son mis conexiones, todo lo que son justamente esas variables, tal cual como las veíamos en la diapositiva. Así tal cual, tengo mi data base, mi usuario, mi password y mi host. Ya los vamos a ver. Entonces, luego importamos Sequelize desestructurando el objeto homónimo y el objeto data types. Acá justamente, bueno, están generando la variable y como vemos están desestructurando desde este módulo que requieren Sequelize, están pues trayendo lo que sería Sequelize y data types, que son los objetos que vamos a estar utilizando para la configuración. Entonces, seguido de ello, armamos la cadena de conexión utilizando para los datos sensibles las variables de entorno.
Acá empezamos a ver que evidentemente, bueno, requieren lo que sería el módulo .env. Recuerden que realizando esta configuración vamos a poder acceder, pues a través de Process, vamos a poder estar siguiendo lo que son las diferentes variables. Entonces acá vendría, pues, justo acá les recordar instalar la dependencia .env para aprovechar las variables de entorno. Entonces acá tenemos lo que sería ya la configuración, pues utilizando estos elementos del módulo de Sequelize. Acá estaríamos realizando pues la creación de esta constante Sequelize, que como vemos lo que hace es justamente una instancia de Sequelize. Como vemos acá, estaríamos a través de estos paréntesis colocando lo que serían los diferentes elementos necesarios para realizar esa instancia, los diferentes valores. Y acá entonces, como a través del process, pues accedemos al archivo en para traer el nombre de la base de datos, el nombre del usuario o el usuario en particular, y esto va a meritar también lo que sería el password. Este sería los primeros parámetros que va a estar teniendo esta instancia que vamos a generar con SQLite acá. Evidentemente, los valores de nuestras variables de entorno. Posteriormente, tenemos entonces que indicar a través de este objeto lo que sería el host y el dialecto. Acá vemos entonces que el host va a ser básicamente pues nuestro localhost, si estamos trabajando en nuestro entorno, que lo hemos definido pues justo de esa manera acá en nuestro archivo env. El host le pusimos tal cual localhost. Entonces acá estaríamos teniendo lo que es desde process, estamos obteniendo lo que es la lectura de esta variable de entorno, este host. Y por último tenemos acá lo que es el dialecto. Y acá, bueno, colocamos justamente esta versión o en este caso este sabor de SQL, que es MySQL, que es con el que nosotros estamos trabajando en este caso. Entonces, esta sería un poco la configuración que nosotros estamos realizando para hacer esa nueva instancia de Sequelize, para poder hacer la conexión con lo que sería nuestra base de datos. Acá, justo en el archivo de configuración o en la carpeta de configuración que creé acá, estoy justamente haciendo acá en este archivo que le puse db.js, acá justamente estoy haciendo tal cual un poco lo que veíamos ahí. Tengo mi constante SQLite requiriendo lo que sería el módulo, y desde acá, bueno, tengo lo que es el .env y pues creo mi constante desestructurando cada una de las variables, pues acá, como vemos, trayendo lo que es la información de cada uno de los elementos, tanto de la base de datos como el usuario, como el password y el host. Y luego acá creo entonces esa nueva instancia de Sequelize, justamente pasando esos diferentes valores. Acá igual tengo entonces lo que sería el host y el dialecto, tal cual, acá lo podemos apreciar. Evidentemente, bueno, como no voy a trabajar todo este archivo, lo que hago es que exporto lo que sería esta constante que tiene lo que es la información de la conexión. Ya ahí vamos a ver después a dónde me voy con esto. Vamos a seguir. Y bueno, esta sería la parte principal para hacer lo que es la conexión, como vemos. Entonces, bueno, eso lo podemos tomar de esa manera, realizando nuestras variables de entornos y evidentemente aplicando o requiriendo lo que sería el módulo .env, que previamente tenemos que haberlo instalado. Bien, entonces, una vez que ya tenemos lo que sería la configuración, definimos entonces la estructura. En este caso, bueno, ellos están definiendo la estructura de la tabla productos correspondiente a la base de datos Norwin, que ya habían venido trabajando. Como vemos acá, se está siguiendo justamente ese proceso. Recuerden que acá justamente están haciendo referencia a lo que es la base de datos Norwin. Acá lo que van a hacer es modelar como tal la tabla de productos. Entonces, vemos que, bueno, se define la estructura de la tabla de productos correspondiente a la base de datos Norwin. SQLite requiere que armemos un modelo de datos a través de su método define. En este debemos reflejar los tipos de datos de cada campo de la tabla de productos, tal como si estuviéramos creándola en MySQL. Al final, declaramos el table name con el nombre de la tabla y definimos que la misma no posee datos de tipo timestamp. Bien, ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, digamos que acá estarían definiendo a través de ese método
como vemos acá, generan la variable producto para esto justamente después poder, lo modularizan en este caso para poderlo llevar después, hacerlo importable desde cualquier otro módulo. Entonces acá tendríamos lo que sería la variable y vemos cómo a través de esa instancia que generamos, de ese Sequalize, utilizan lo que sería el método define y acá justamente van a establecer pues la tabla tal cual como nosotros las tenemos configuradas. Acá en el caso de la tabla producto vemos que se crea pues este objeto que va a tener los diferentes elementos de la tabla. El Product ID con los diferentes parámetros que ya conocemos, en este caso utilizando lo que es este data types, que ellos generalmente, bueno, acá en este caso lo están portando, que esto viene también de Sequelize, ya lo vamos a ver ahí en la documentación, y que nos permite dar entonces las características o los constraints de cada uno de los campos de la tabla. Acá podemos ver que entonces este va a ser de tipo entero, pues que es el primary key. Observen que se coloca pues con un valor booleano de true y el auto increment que lo colocan también en true. Luego que tienen este campo de la tabla, observen que se cierra ese objeto y procedemos a generar los otros campos. Acá tenemos product name que también va a tener los diferentes constraints. Esto, bueno, evidentemente si vamos a Sequolas, aquí vamos a poder observar justamente todos estos métodos de los cuales están hablando, para poder generar nuestros modelos. Acá si nosotros vamos a la parte de modelos básicos, vamos a conseguir ahí la definición de los modelos. Acá estaría con el define, un poco cómo realizar toda esa construcción de los modelos. Además, también podemos ver el caso de los diferentes elementos. Me refiero a la caracterización como tal de cada uno de los elementos de la tabla. Vamos a ver si justamente acá en la documentación, si van a validaciones y constraints, acá, bueno, van a tener toda la documentación que les va a hablar un poco de cada uno de los elementos que son utilizados en Sequelize para asemejar un poco esto a lo que nosotros hemos hecho en la tabla con los diferentes tipos de datos, en fin. Acá justamente tenemos toda una descripción de cada uno de ellos, ¿no? Y cómo utilizarlos. Entonces, bien, ¿a qué se refiere cada uno de los términos? En fin, ahí y lo podemos ver también. Les recomiendo que chequen esta documentación a fondo, que como les decía en clases anteriores, quizás no es la más amigable o la más intuitiva, pero está bastante completa y nos ayuda a generar pues todos los elementos que necesitemos para las diferentes tablas. Profesor, le hago Bien, una consulta. sí, adelante. Ahí cuando uno de los campos que definimos en el modelo de tabla es clave foránea, tenemos que agregar el foreign key true. Bueno, acá en este caso vamos a ver cuando establezcamos las relaciones, justamente por acá nos van está una parte de asociaciones. A ver si la consigo exactamente acá, pero básicamente, pues en el caso de las asociaciones, cuando las generamos, ahí es donde se va a estar generando lo que sería el foreign key, el elemento que vamos a estar utilizando como foreign key. Ya lo vamos a ver dentro de unos minutos y vamos a ver, bueno, que justamente al establecer la relación, podemos crear, una vez que decimos cómo va a ser la relación, creamos un objeto en donde vamos a estar indicando cuál va a ser la clave foránea en este caso de ese elemento. Si ustedes ven acá, a la hora de crear los modelos, no estarían generando en la creación del modelo como tal lo que sería la clave foránea. De hecho, acá podemos ver que tenemos Product ID, Product Name, el Supplier ID. Bueno, evidentemente creamos como tal elemento, pero a la hora de hacer la relación, la generamos a través de esas asociaciones. Aquí tenemos el Category ID, tal cual como lo vemos, pues como entero, lo generamos, pero la asociación como tal la vamos a hacer en el caso de las asociaciones. Ya lo vamos a ver. Acá Muchas gracias. justo, no, a la orden. Acá justo tengo la parte de los modelos, que, bueno, generé como tal la carpeta de modelos y acá tengo los modelos para cada uno. En el caso de, bueno, esto recuerden que lo estoy haciendo de acuerdo al ejemplo que le estaba poniendo sobre los posts, con las categorías, los comentarios, etiquetas, en fin, posts y usuarios. Acá, por ejemplo, tengo el modelo de usuarios que acá lo que estoy haciendo es requiriendo justamente la conexión. Recuerden que hicimos, pues acá con este archivo DB, lo estoy justamente requiriendo desde la configuración para poder tener disponible lo que sería pues justamente esa instancia. Y desde acá, entonces, bueno, estoy generando mi modelo de usuario con los diferentes datos a través del método define.
Acá justamente pongo usuario y como segundo valor, recuerden, este método paso lo que serían los diferentes elementos para la tabla. Este sería pues la segunda parte, ¿no? Los segundos valores. Este objeto que contiene lo que sería el usuario que estoy creando. Como vemos acá tenemos los diferentes elementos. Bueno, el type, como lo genero de esta forma, llamo sequalize con S mayúscula, que es lo que generé también desde, desde este módulo. Y acá tengo lo que serían voy colocando los datos, ¿no? En este caso, pues este entero. Acá le digo que este va a ser el primary key, lo pongo en true, auto incremental. Y bueno, lo pongo también en true y le digo que no tiene la posibilidad de ser nulo con el false. Acá tenemos, bueno, lo que sería el login, el password. Acá tenemos el nombre y acá tenemos el email, que son, bueno, básicamente los diferentes campos de esta tabla. Y acá, bueno, como vamos indicando, en el caso de ser varchar, bueno, colocamos string, que si lo leen, pues dentro de la documentación de Sequelize es el que nos permite justamente colocar para esos elementos de tipo cadena, pues y a través de los paréntesis colocar pues la limitación en cuanto a la cantidad de contenido. Por último, vemos que tenemos un valor más para este método, que sería pues el que nos advertían ahí, que es el nombre de la tabla, y en este caso el timestamp, que hace referencia pues a dos valores o dos datos que por defecto, si nosotros nos pusiéramos esto acá en false, por defecto, también se crearían unos campos para esta tabla que nos van a dar el momento en que se creó y la última actualización siempre. Entonces, para no generar eso, si no quisiéramos generar eso, simplemente colocamos esto acá en false, ¿no? Porque por defecto, pues se va a estar creando esos campos. Si no lo quieren, bueno, colocan time start en false. Por último, exporto entonces este modelo para tenerlo disponible en en las otras acciones, en los otros módulos donde vamos a estar ejecutando nuestra acción. Ya vamos a ver el caso de la asociación, porque creo que justamente acá en esta guía tampoco lo están contemplando. Ahora lo vemos. Vamos a ver qué más nos dicen acá. Bueno, ya casi, ya aquí van a pasar a configurar. Vamos a ver el tema de las asociaciones. Voy a volver acá entonces a este proyecto y vemos el caso de las asociaciones. Bueno, después generé cada uno de los otros modelos, tal cual como esto, pues simplemente haciendo el requerimiento. Por ejemplo, el caso de post, también igual requerí pues lo que es la conexión y para valerme pues de todos los tipos de datos, en el caso de type, todo esto, hago la conexión con Sequelize, con el modo de Sequelize para traerme justamente lo que son los data types y todo lo demás. Bien, entonces aquí en este caso exporto igual en todos los demás elementos, estoy haciendo la exportación pues de este modelo. Y los estoy requiriendo justo en config, en esta carpeta, en este archivo, perdón, que generé, que es el archivo de asociaciones. Acá justamente vamos a ver el caso de las asociaciones. Yo estoy requiriendo acá, bueno, todos los modelos, estos evidentemente por la rapidez lo hice de esta forma, pero se puede hacer incluso mucho más sencillo esto, por ahí quizás desestructurando, en fin. El tema es que requiero, bueno, todos esos modelos los estoy requiriendo acá y luego acá realizo la configuración de las relaciones. Recuerden que, repito, acá en la documentación van a conseguir todo el tema de las asociaciones, pues, y cómo se definen, pues, las diferentes asociaciones, utilizando las dos tablas. Acá, bueno, nos explican el caso de los muchos a muchos, que va a requerir justamente lo que sería esta palabra true. Y vemos cómo serían, aquí nos explican cómo son cada una de las asociaciones y cómo trabajan justo lo que preguntaban con el caso del foreign key, ¿no? Para definir exactamente en dónde o cuál va a ser, en este caso, en qué modelo se encontraría lo que sería pues la asociación. Ahí vemos cada una de las posibles maneras, pues de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos, y vemos que vamos a tener que hacer como especie de una llave para eso. Ya lo vamos a reflejar ahí en el trabajo que les estoy dejando de modelo también. Bien, aquí, bueno, algunas otras consideraciones y cómo trabajarlo, pues también lo van a poder ver acá en la documentación, como cada una de las relaciones y ver un poco, pues, cómo podemos crearlo. Básicamente acá, bueno, lo que hice fue que basándome en los gráficos que ya había hecho, pues que los hicimos pues con las herramientas estas que ya hablaban del modelo relacional y fui tomando entonces, bueno, para categoría, evidentemente tenía la relación de uno a muchos
y acá colocamos justamente pues con la tabla que está haciendo la relación de uno a muchos, ¿no? La tabla de categorías se relaciona de uno a muchos con la tabla de post, y entonces justamente acá el primer elemento que toma es la tabla con la que se está relacionando, y como segundo valor, fíjense que colocamos un objeto que va a tener dentro esta clave, que es foreign key, y le decimos cuál va a ser justamente el elemento que establece la relación, que en este caso sería la categoría ID. Y luego, bueno, le decimos que los posts pertenecen a un solo elemento en categoría, y también establecemos lo que sería el foreign key con la categoría ID. Es decir, este va a ser el elemento que va a estar realizando la relación. Y así, bueno, lo voy configurando, esto de acuerdo pues a la documentación que estaba viendo ahí en Sequolas, y lo vamos generando de acuerdo a cada relación que se va dando con las tablas. Acá tenemos el caso también de usuario con los posts, que recordamos, bueno, que en el ejemplo que estaba poniendo con respecto a este sistema de posts, un usuario podía generar muchos posts. Entonces, bueno, ahí justamente lo indicamos a través de estos métodos, que justo les dejé también un artículo, creo que se los compartí. Si no, bueno, me recuerdan y se los comparto ahora, en donde se explica también un poco, que está bastante bien, porque incluso hay unos gráficos ahí que son bastante descriptivos. Entonces, bueno, como acá en este caso, pues un usuario puede generar muchos posts. Acá justamente coloco la tabla con qué relaciones, y coloco a través del foreign key, hago la asociación a través del el campo que genera o que me permite hacer esa relación. Igual tengo que, entonces, como les decía, esto va como especie de llave. Acá tengo justamente que colocar esta otra parte en donde digo, bueno, que el post pertenece a lo que sería pues el usuario a través de este foreign key usuario ID. Y así, bueno, vamos generando para cada una de las tablas, ¿no? En este caso, bueno, son relaciones de uno a muchos, como vemos, uno a muchos, uno a muchos, uno a muchos. Eh, y bueno, sería más o menos la misma sintaxis. Acá se da el caso del post también con los comentarios. Tengo el del usuario con comentarios y los otros que ya hemos visto. Por último, tengo la configuración para la relación de muchos a muchos entre post y etiquetas a través de post etiquetas. Acá justamente recuerden que yo tengo una tabla intermedia, y lo que hacemos en este caso, pues justamente colocamos ya lo que sería esta relación tal cual de muchos a muchos, como vemos acá, y acá vamos a tener que utilizar como tal este objeto, que va a tener en primer lugar lo que sería pues la relación que se crea con la tabla intermedia, que es post etiquetas, y el foreign key en el caso de los ID del post, y también para lo que sería el de las etiquetas, tal cual como lo vemos acá. Entonces acá tenemos que etiquetas también se relaciona de muchos a muchos con post, o sea, se da la relación directa entre los dos elementos que van de muchos a muchos, y acá colocamos lo que sería la interrelación o la tabla intermedia, como vemos, colocando justamente los elementos que permiten esa relación. Recuerden que yo había roto la relación de muchos a muchos con la tabla de postetiquetas, y justamente acá le digo que estoy generando la relación de estas dos tablas de post y etiquetas a través de post etiquetas, tomando como parámetros o como foreign key lo que sería el post ID y la etiqueta ID. Entonces, bueno, de hecho, eso lo pueden ver también acá en la misma documentación. Pueden ver el caso de de ese tipo de asociaciones de muchos a muchos, ¿no? Y un poco cómo se va dando esa relación. Acá justamente hay algunos ejemplos que ustedes pueden seguir también. De todas maneras, les repito, les voy a dejar todo esto. Y igual en la documentación también van a conseguir este tipo de relación, y cómo, pues, cuáles serían sus principales elementos, lo que hay que tomar en cuenta para realizar ese tipo de asociaciones. Y esto nos va a permitir entonces después generar pues todas las consultas con las relaciones que ya conocemos. Ahora las veremos también más adelante, como las reflejé ahí en el trabajo de modelo. Eh, Bien, vamos entonces a pasar a la próxima parte. Por último, declaramos entonces una función asincrónica, la cual engloba todos los pasos necesarios para conectarnos con la base de datos, en este caso Norwin, del motor MySQL. Y peticionar, bueno, la tabla productos. Esta va a obtener todos los datos y convertirlos a un array de objetos para que puedan finalmente visualizarse en la ventana terminal mediante un console table. También nos ocupamos de manejar cualquier error que surja en alguna de estas operaciones. Acá vemos entonces un poco esta función asincrónica que ellos le dieron con el nombre de main. Y aquí tenemos entonces, bueno, a través de try catch, un poco las diferentes acciones que van a estar realizando.
Primero, bueno, hacen la autenticación, que ya habíamos visto, creo que esto lo deben haber visto en esa clase, utilizando este método de Sequelize para autenticar la conexión. Y luego, bueno, tenemos un console log que nos indica que sí, que la conexión pues ha sido exitosa. Este método que vemos acá de SYN también lo podemos conseguir en la documentación de Sequelize. Y bueno, esto nos habla un poco justamente de que en el caso del método SYN como tal, si me no recuerdo, ahora los podemos ver ahí también en la documentación, pero esto, bueno, lo que hace es que si las tablas no están creadas, lo que va a hacer es justamente generar ese modelo de tablas. Si ya están creadas, no va a incidir como tal. Y tenemos algunas otras variantes con respecto a esto. No sé si lo podemos ver ahora acá. A ver, por acá debe estar en la documentación también, quizás en la parte de los modelos, después de generar los modelos. A ver, ahora lo voy a buscar para que veamos que también está en la documentación. No recuerdo exactamente en cuál parte fue que lo vi, pero ya ahora voy a intentar obtenerlo. Pero básicamente acá, bueno, esto es lo que realiza en la guía. Vamos a la guía. Acá. Esto básicamente lo que realiza es eso. Bueno, se verifica si las tablas están creadas y si no las va a generar a través del modelo que nosotros creamos, ¿no? Para producto. Y después, entonces, bueno, acá estarían generando lo que sería una constante para guardar ahí. En el caso de ser positivo, pues traer todo lo que serían todos los productos. Acá, bueno, ya hemos hablado un poco de este método final que nos va a permitir traer, por así decirlo, todos los elementos que están en esta tabla de productos. Entonces, luego esa constante, acá, bueno, lo que hacen es mapearlo, utilizar lo que sería esta función de orden superior, este map, para traer lo que serían los valores de cada uno de estos elementos y presentarlos a través de un console table. Y bueno, luego entonces van evaluando el caso de tener algún error, pues con el catch. Acá justamente esto capturaría cualquier error. Y por último, lo que hacen es un finally para cerrar la conexión. Entonces, bueno, vemos que hacen la autenticación y al finalizar, pues utilizan lo que es el método close para cerrar esta conexión. Luego llaman la función. Esto, pues lo podemos generar si lo estuviéramos trabajando en un solo archivo, tal cual de esta manera. A la final, pues lo que vamos a ver es que justamente a través de la consola vamos a tener lo que sería todos los datos. Si todo fue bien configurado, ya podemos probar en la terminal el acceso a los registros de la tabla. Acá lo tendríamos lo que sería la visualización de esa acción. Bueno, volvamos entonces acá un poco. Una vez que yo hice esto de acá, de realizar las asociaciones, exporté todo esto con estos mismos nombres que tengo acá, pues para identificarlos y desde allí, pues lo que estoy haciendo es que para generar un poco esa autenticación, lo que hice fue un middleware. A ver, voy a ir acá al server. Acá en el server lo que hice fue, aparte de utilizar pues para JSON, en el server lo que hice fue que hice un middleware con esto para no tener en cada uno de estos, de estos controladores, ya lo vamos a ver dentro de un rato, pues a la hora de requerir toda la información, no tener que estar en cada una de esas funciones colocando lo que sería o repitiendo esta autenticación. Entonces, bueno, ahora lo veremos. Yo lo puse acá a través de lo que es este Motherboard, que más adelante seguramente también lo podrán, seguramente en las guías venideras se van a colocar, ¿no? Lo que sería esta parte. Básicamente para que cada vez que hagamos alguna consulta o llamada, bueno, esto se genera a través del Motherboard. Esta parte que veíamos acá justamente de la autenticación. Entonces, bien, a ver qué más tenemos por acá. Bueno, separando un poco la lógica y la capa de negocios. Ahora sí, vamos a separar entonces todo el código en diferentes archivos JavaScript, ¿no? Dentro de la subcarpeta conexión, creamos un archivo llamado conexión GAs. En este agregamos el código correspondiente, la dependencia Sequelize y el enlace a la base de datos. Un poco bueno, ahora sí van separando cada una de estas acciones que veíamos integradas en las diapositivas anteriores. Entonces acá tendrían justamente que están exportando esto, lo que sería la conexión, un poco como ya lo veíamos allá. Bueno, acá está
En mayor detalle, cada uno de estos elementos, bueno, importamos la dependencia Sequelize, tal cual pues, como lo hemos venido haciendo a través del require. Y acá indicamos la base de datos a conectarnos, por ejemplo, Nodewing, acá cuando se hace la instancia, perdón. Acá tendrían pues lo que es la base de datos, el usuario definido, la contraseña o el password. Acá tenemos lo que es el puerto local, definimos el host, si es local directamente ponemos localhost y le indicamos el dialecto a utilizar con MySQL. Aquí tendríamos pues lo que ya habíamos visto ahí. Bien, en el caso de esta instancia, en nuestro caso, aprovechamos las variables de entorno para una correcta configuración de los parámetros de conexión. Y acá, bueno, evidentemente, finalmente lo exportamos como un módulo de JavaScript para utilizarlo desde el archivo principal de nuestro proyecto. Bien, como vimos anteriormente, en SQLite debemos definir un modelo de datos que nos permite operar con las diferentes tablas de una base de datos. Este modelo de datos a generar será la estructura intermedia que nos permitirá trabajar con los registros de una tabla SQL desde Node.js, tal como si tuviésemos los registros de la tabla en un array y de objetos JavaScript. Entonces, bueno, acá de vuelta tendríamos lo que sería pues el archivo modelos, lo traen, lo desestructuran, lo que sería el data tag integrando Sequelize. Acá no es justamente lo que estamos mostrando. Este será quien permita definir cada tipo de dato necesario por cada una de las propiedades que definimos en el objeto product que estamos creando. Acá logra verse entonces cada una de las tablas, tal cual como lo vimos hace unos instantes. Evidentemente tendríamos que requerir, tal cual como lo mostraba, pues que yo requería justamente lo que era la instancia que había generado a través de la configuración que realizaba en el archivo de configuración. Y bueno, acá los parámetros finales correspondientes a al table name, que le indican a nuestro modelo con qué tabla MySQL estamos enlazándonos. Acá tendríamos entonces que este era el tercer parámetro de ese método. Acá tenemos lo que sería el table name y lo que sería el timestamp, que es una serie de métricas que pueden tener las tablas MySQL. En este caso no queremos tener las mismas de este lado, así que lo enviamos con el valor false. Y bueno, acá estarían justamente exportando cada uno en este caso, este modelo de product. Bien, veamos entonces ahora sí la parte de volver a acceder a los datos. Importamos los archivos connection.js y product.js para nuestro archivo principal, es decir, el archivo es donde vamos a estar trabajando pues la lógica. Luego definimos una función que se ocupará de realizar los pasos correspondientes para llegar a los datos y poder visualizarlos en la terminal. Acá, bueno, ellos le dan el nombre de main a esta función y como vimos un poco lo que estaba de alguna manera integrado en un solo archivo, acá, bueno, están justamente modularizando todo esto y tenemos de vuelta la función main, que acá, bueno, sería bastante parecida a lo que ya hemos visto, pues sería la autenticación, es decir, la conexión a la base de datos y luego, pues, la sincronización con la tabla, de no existir, bueno, esto va a crear según el modelo que ya veíamos y luego acá estarían trayendo todos los elementos, los productos para presentarlos en este caso, pues mapeando pues cada uno de sus valores. Y luego el catch con el cierre de la conexión. Authenticate abre la conexión a la base de datos. Acá podemos apreciar pues ese elemento. Tenemos el product sync que se ocupa de sincronizar la tabla product con nuestro modelo de datos product. Acá lo vemos. Por último, mapeamos el objeto all products para obtener cada producto la información de la propiedad data value. Finalmente vemos la información del console table. Y por acá, bueno, evidentemente siempre debemos recordar manejar cualquier error que acontezca durante este tipo de operaciones. Acá justamente con catch están tomando cualquier error y están reflejando justamente lo que sería ese error. Y aquí aprovechamos finally para cerrar la conexión a la base de datos una vez que interactuamos con la tabla. Acá lo tendríamos. Bien, ya esta parte, vamos a ver lo que sería la API REST. Cómo crearla. Bueno, acá un poco, bueno, recreando esto, justo, pues entonces yo generé cada modelo y después lo que hice fue que en la carpeta de controladores
en esta carpeta que generé acá, y estoy colocando las funciones que me permiten justamente acceder a a la información. En este caso, bueno, estoy trayendo de las asociaciones justamente para traer ya todo configurado con lo que son las diferentes relaciones, y acá estoy desestructurando algunos de los modelos que estoy utilizando. En este caso, usuario y comentarios son los que estoy utilizando por este momento, pero por ahí recuerden que esto tiene asociación también con post, el caso de los usuarios, y creo justamente un controlador para cada uno de esos elementos, para usuarios, para post, para las etiquetas, comentarios y categorías, de donde voy a estar pues realizando las diferentes funciones que me van a permitir acceder a la información. Por ejemplo, en este caso, tengo una función para listar todos los usuarios, que sería esta función asíncrona, bueno, como ya sabemos, va a estar teniendo lo que sería estos parámetros de rec y res, el request y el response. Y acá, bueno, con la utilización de try catch, lo que hago es justamente generar, en este caso, la constante usuarios, aplicando lo que sería el método find_all de Sequalize en el modelo usuario. Acá, bueno, justo tendría pues la respuesta, en este caso, pues de todos los usuarios, y manejaría el error desde acá. Esto para presentar a los usuarios. Ahora, en esta siguiente parte, pues vamos a estar viendo algunas otras funciones que estoy generando para el caso de la actualización, de la creación de un usuario, en fin. Y, por ejemplo, por ahí hacer algunas relaciones pues, en cuanto a obtener los comentarios de un usuario, en fin, pues, valiéndome de las asociaciones que ya generé anteriormente. Entonces, bueno, esto sería la primera parte. Ahora justo vamos a estar viendo esa parte. Vamos a ver primero un poco cómo la trabajaron ellos acá, y después vemos entonces cada uno de los elementos que ellos estaban estableciendo en el club para pasar a una sesión práctica. Así que bueno, tengo las 10:10. Si quieres, ¿hay alguien que quería comentar algo? A ver, los escucho. Hola, profe. Sí, Diego te adelante. habla. Sí, Con adelante, respecto a Diego. la pantalla anterior, cuando vos tenés el Find All, si tenés una Acá, relación establecida, ¿es como si sí. hicieras el inner join o algo por el estilo en forma automática? No, no, acá en este caso estoy trabajando solo con listar los usuarios. Es decir, esto me traería como tal todo lo que son los elementos de esa tabla, ¿no? Sí, sí. De la tabla de usuarios. Si quiero hacer Eh, algún join, tengo que colocar algunos otros elementos. Por con ejemplo, establecer las relaciones no es suficiente. O sea, cuando yo establecería establezco la... sí, te va a permitir a través de algunos otros elementos hacer algún tipo de join. Por ejemplo, en este caso, en este caso yo quiero presentar los usuarios y sus comentarios. Evidentemente los comentarios yo no los tengo en la tabla de usuarios, pero como ya yo establecí mi asociación, yo puedo pues realizar desde acá, puedo tomar lo que sería, pues, le digo, tráeme todos los usuarios, pero le digo que me incluya, ya una vez que establecí la asociación en el archivo que ya veíamos anteriormente, le digo que me incluya el modelo de comentario, que yo lo exporté justamente acá, le digo que me Eso es incluya ese como un modelo de inner comentario, join. claro, y eso me haría algún tipo de inner join. Ahora lo veremos, ahora lo vamos a abrir, al regresar de la pausa lo vamos a chequear. Y ese Y find eso, all es bueno, como un select asterisco. disculpa. Ese find all es como un select asterisco que me trae Sí, todos los campos. va a traer todos los campos, y aparte me va a incluir el campo de comentarios, ¿no? Acá, acá lo vemos. Todos los Acá, campos de la tabla relacionada, digamos. claro, sí, acá el fan oil me va a traer todos los campos de esa tabla de usuarios, Ok. y aparte le estoy diciendo que incluya además del modelo de comentario, le digo, tráeme el campo contenido comentario, ¿no? Que ese es el que me va a Ah, traer o sea, ahí un los campo comentarios. solo va a Es el que traer. va a ser, claro, es el que va a ser la relación. En este caso me va a traer solamente el contenido comentario, que es el que yo quiero relacionar, Ok. ¿no? De esa tabla. Y bueno, Bueno, después veremos también algunas como traer, bueno, todos los gracias. comentarios donde el usuario sea, todos los comentarios de un usuario en particular, en fin. Ahí ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Incluso las próximas clases vamos a ver todavía operaciones mucho más específicas, ¿no? Para utilizar operadores, como hemos venido utilizando en el caso de MySQL, por ejemplo,
para hacer algún tipo de selección puntual, tráeme los que sean mayores, que el valor sea mayor a tal, o que es decir, ya vamos a estar viendo todo eso justamente en esta clase que viene también. Vamos a estar haciendo todas las consultas específicas que ya ustedes habían estado realizando en MySQL a través de SQLite, que justamente ese fue el contenido o el material que se generó por todas las inquietudes que habían estado manifestando justamente todos ustedes. Entonces, bueno, les propongo ir a la pausa unos 10 minutos y que volvamos para ver justamente las diferentes funciones, cómo las podemos ir realizando para traer datos de manera específica y realizar justamente estos casos de estos join o traer, hacer alguna combinación de tablas también. No solamente ver el CRUD como tal, sino también ver alguna combinación de las tablas. Bien. Entonces, voy a aprovechar también en la pausa de pasarles lo de la rúbrica, lo del trabajo. Les voy a pasar los modelos también de este trabajo y al final sí, para el final entonces hago subo esto aquí y se los comparto también este trabajo. Tenemos 10 y 14. Bueno, vamos a tomar de 10 y 15 a 10 25. Volvemos 10 y 25, ¿ok? Para seguir entonces con más de esta clase del día de hoy.
Bueno, ya estoy de vuelta por acá, junto con ustedes. A ver. Bien, vamos a ver la segunda parte de la clase. Ya vamos a ir viendo algunas cosas, respondiendo algunas cosas con el material que viene. A ver. Bien, vamos entonces a continuar. A ver. Un minuto que tengo esto. Ok. Ok. Bueno, entonces tenemos la parte del API REST con Express y MySQL. Veamos un poco cómo lo trabajan acá. Bueno, primero, bueno, se instalan las dependencias de Express. Como ya sabemos, una vez que hemos creado nuestro proyecto o que inicializamos nuestro proyecto, por ahí instalamos Express. Luego le importamos a nuestro proyecto, declaramos la constante app, definimos el puerto del servidor web y utilizamos el middleware Express JSON para exportar los datos a este formato de transporte. Bueno, acá se ve un poco, bueno, se requiere el módulo de Express, se hace la instancia de Express, en este caso lo colocaron como app. Y acá tenemos entonces lo que sería también requieren SQLize y el product, que es el modelo que están poniendo acá de ejemplo. Y luego, bueno, el puerto y además el middleware para el caso de los datos en este formato. Bien, entonces acá crean lo que sería el endpoint para traer todos los productos. App.get, acá tenemos pues lo que sería el endpoint. Utilizan de manera síncrona la función y acá, bueno, evidentemente vamos a tener lo que es la autenticación y la obtención de los datos de la tabla de producto y el catch para el error. Entonces creamos el endpoint products, donde serviremos todos los productos de la tabla Norwin Product. Este endpoint debe ser asincrónico y manejar la petición de los datos mediante try catch. El bloque finalists lo eliminaremos por el momento. Bien, acá entonces estaría ya la función como tal. Acá tenemos el método authenticate, luego el sync y posteriormente tenemos entonces esta constante all products en donde están generando lo que sería pues a través del método final la obtención de todos los datos de la tabla de productos. Entonces, acá luego con todos los productos que lo generan a través también de una variable o guardan una variable lo que sería el mapeo de todos estos elementos. Entonces, en el bloque try agregamos la petición de datos de la tabla de productos, mapeamos los mismos y lo enviamos como respuesta a la petición, convertidos en el formato JSON y con los códigos de estado correspondiente. En el bloque catch respondemos con el código de error 500. Por si ocurre algún tipo de error al intentar acceder a la información, describimos también el tipo de error en el servidor que aconteció. Acá, bueno, a través de error.mesh. Y volvemos al archivo connection para modificar la petición de la conexión a la base de datos. Agregamos el mismo al parámetro el pool, el cual nos permite manejar conexiones inactivas que debemos liberar o cerrar. Bueno, veamos el caso pues de cómo lo trabajaron ellos acá. En este caso, bueno, en la conexión, como vemos, colocan lo que sería este parámetro pool. Esto, bueno, esto va a tener algunas consideraciones con respecto al máximo de conexiones que se pueden tener abiertas, el mínimo, que acá lo colocaron el 0, el tiempo máximo para liberar las conexiones inactivas, y acá lo vemos también, y el tiempo máximo para cerrar las conexiones inactivas. Esto, bueno, esto como vemos son tiempos en el caso de las conexiones para justamente pues la cantidad de tiempo que va a estar activa o no. Ahora vamos a hablar un poco de esto con más calma, pero bueno, lo importante acá es ver en principio el caso de cómo obtienen todos los elementos, pues acá a través del método findAll. Acá esto nos va a traer todos los campos tal como decíamos antes de la pausa, nos debería reflejar todos los elementos de esa tabla.
vamos a ver entonces, volvemos al archivo connection. Acá estaría la parte del pool, que ya lo vamos a ver. Justamente acá un poco con mayor detalle. En este caso, bueno, vemos que estos parámetros de los que nos hablaban hace un rato ahí son configurados con valores numéricos que pueden modificarse incrementando o decrementando sus valores de acuerdo a la carga de peticiones que podamos llegar a tener en el endpoint. De esta forma deslindamos a Express la responsabilidad de conectarnos y desconectarnos de la base de datos. Entonces acá vemos los diferentes elementos, como son valores numéricos. En el caso de Match va a estar definiendo el número máximo de conexiones en el grupo de conexiones. En este caso, bueno, vemos que se está configurando en 5 para permitir justamente un máximo de 5 conexiones simultáneas al mismo tiempo. El min, que acá, bueno, se está reflejando en 0, va a estar indicando el mínimo de conexiones, como vemos, ¿no? Justo en este caso se ha colocado en 0 y bueno, básicamente esto, bueno, en el valor 0 significa que no se mantendrá ninguna conexión mínima. En el caso del acquire, que vemos acá, también, bueno, va a establecer el máximo de tiempo en milisegundos que Secolas va a estar esperando para adquirir una conexión activa, ¿no? Del grupo de todas las conexiones, pues si están ocupadas en ese momento. Si se supera ese tiempo sin obtener una conexión, se va a generar pues un error en este caso. Y por último, el de idly, que indica el tiempo máximo en milisegundos que una conexión puede permanecer inactiva, ¿no? Eso en el grupo de conexiones justamente que tengas Sequelize. Cierra automáticamente entonces para liberar recursos. Como vemos, pues, esto puede ser útil para evitar que las conexiones se mantengan abiertas por ahí de manera indefinida. Entonces, pues vemos que estos parámetros van a controlar cómo se administra justamente las conexiones en el caso de que estemos realizando algún tipo de conexión a través de Sequelize. Entonces, bueno, básicamente pues vamos a tener que configurarlos de acuerdo a los diferentes parámetros que ya veíamos para garantizar un rendimiento por ahí con mayor eficiencia, más óptimo, poder evitar algún tipo de problema, ¿no? Con el caso de las conexiones o alguna inactividad prolongada, ¿no? Entonces, esto para controlar más que todo ese tema de las conexiones. Bien, entonces, bueno, una vez que tenemos todo esto configurado, vemos que al ejecutar el endpoint, entonces podemos tener lo que sería pues todos los registros que tenemos en nuestra base de datos con ese elemento. Vamos a ver esto. Voy a abrir el Workbench y chequeamos entonces también los diferentes registros que yo coloqué en el modelo que les estaba presentando. Y vamos a hacer la conexión acá. Bien, acá estoy. Entonces vamos a ir a... No estoy trabajando con Norwin. Vamos a ver la tabla de post. Bueno, aquí yo tengo entonces categorías, comentarios, etiquetas, post etiquetas, que es la tabla intermedia, post y los usuarios. Vamos a ver la de usuarios. Acá tenemos entonces 5 usuarios. Bueno, acá los ID que se incrementan y usuario 1, usuario 2, usuario 3, 4 y 5 es lo que puse en login. En password puse igual, password 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que esto me ayudé con ChatGPT para generar ahí algunos datos ficticios. Por ahí igual creo que también Gerardo les pasó alguna biblioteca que les puede servir para generar data fake. Bueno, acá están algunos nombres, los mails. Entonces, esto es justamente lo que nosotros vamos a requerir desde acá, ¿no? Entonces, acá lo que hice fue el controlador, la función, listar usuarios, y por acá lo que sería el try y el catch, tal como veíamos en la diapositiva. Acá lo que estoy generando es la constante usuario y utilizo el método findAll sobre el modelo usuario. Este método, recuerden que viene de Sequelize, el método findAll que también están explicados en la documentación. Lo pueden también buscar y ver sus diferentes variantes. Acá estaría el caso del findAll y lo que hago es responder justamente con usuarios. Evidentemente esto todavía se puede trabajar un poco más
y por ahí constatar si existen usuarios o no, en fin, para poder traer los usuarios. Eso, bueno, se los dejo después para que ustedes lo puedan completar. Y el caso del catch con un error 500, en caso de que exista algún error para conectar. Recuerden que ya estoy haciendo lo que es el Authenticate con el caso de los Motherboard. Entonces, bueno, como les digo, todavía falta trabajar muchas cosas acá, pero al menos nos va a servir para ver el ejemplo. Estoy ya ubicado acá en POS y voy a abrir esto con npm start. Pero bueno, ahí ya tenemos el servidor. Por los 3000, recuerden que ya en server he ido colocando, bueno, todas estas características, con el caso, bueno, de la variable, que la estoy trayendo del archivo en, lo coloco acá, en el caso del server. Y antes de proceder a eso, vamos a ver que acá el controlador, por ejemplo, en este caso de usuarios, lo que hago es que después que tengo todas mis funciones, las estoy exportando para traerlas hasta lo que son los routers. Entonces, esta carpeta routers tengo justamente pues las rutas, pues valiéndome de esta constante que estoy haciendo acá, de este método de router, esta instancia de router que vemos acá, que viene de Express. Entonces acá lo que hacemos es justamente decirle que vamos a utilizar pues esta ruta. En el caso de esta ruta get, cuando vaya a usuarios debe utilizar esta función controlador que vemos acá. Eso es básicamente lo que estoy diciendo, ¿no? Genero todo esto o integro todo esto a través de este enrutador, por así decirlo, y le digo que cuando tenga justamente alguna acción hacia usuarios, va a utilizar este controlador para el caso de listar usuarios. Cuando tenga que crear, voy a utilizar esta ruta que vemos acá y así sucesivamente para cada una de las rutas, que también, bueno, exporto este router que lo coloco acá en el server. Entonces, acá en el server justamente lo que hago es traer justamente todos esos controladores para cada uno de los elementos y acá le digo cómo voy a usar justamente esos controladores. Cuando la ruta se dirija hacia API, en este caso, bueno, vamos a utilizar para los que son las rutas de categoría, vamos a utilizar justamente categoría router. Para las de comentarios, de igual manera, le reflejo cada una de las constantes que genere acá de acuerdo a cada uno de los routers que traje, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hacemos. Entonces cuando la ruta se dirige hacia allá, uso justamente esta categoría. Cuando vaya hacia API, voy a utilizar justamente, en el caso de los usuarios, acá justamente tengo que me voy a estar dirigiendo hacia lo que es el usuario router. Y pues esto, si nosotros vamos allá, vamos a ver que tenemos justamente cuáles serían las funciones que se van a utilizar para todo lo que es la ruta de usuarios. Entonces, bueno, ahí vamos de vuelta a ver en los controladores un poco pues esta primera función, que es la de listar usuarios. Entonces, para realizar esto, bueno, buscamos la ruta y esa ruta nos va a llevar a utilizar lo que sería este controlador o esta función, que lo que va a hacer es utilizar este método sobre el modelo de usuarios y nos va a traer justamente todos los datos que tenga ahí la tabla. Entonces vamos a realizar esto desde Sonderclient. Vamos a ver también un poco las rutas para recordar un poco cuáles son las rutas. Por ejemplo, en el caso de listar usuarios, tengo que ir a entrar al puerto 3000, voy a ir a API y de ahí me voy a dirigir entonces a esta ruta de usuarios que va a utilizar este controlador listar usuarios. Entonces, bueno, vamos a ir a probarlo desde acá. Vamos a decirle que vamos a hacer una nueva petición. Acá vamos a hacer GET. Acá vamos a hacer HTTP al puerto 3000, a nuestro localhost. El localhost. Acá justamente estaba una de las que tenía de pruebas. Localhost 3000. Voy a quitar todo esto de acá y voy a dejar usuarios. Entonces, bueno, si vamos a API usuarios, esto debería entonces estar utilizando ese controlador, aplicando el método findAll sobre la tabla, basándose pues en toda la conexión y todo lo que hemos hecho previamente, y debería traernos entonces el listado con todos los usuarios. Acá entonces, como vemos, nos manda un arreglo en donde tenemos el usuario 1,
con todos sus campos, el login, el password, el nombre y el email. Recuerden que esto lo generé a través de ChatGPT. Por ahí no es buena práctica colocar como tal en una base de datos como tal un password o un login de un usuario. Para eso hay evidentemente otras capas de seguridad. Pero en fin, acá podemos ver que me trae la lista con los 5 usuarios que tenemos a través del método FindAll de Sequelize. Entonces ahí estaríamos obteniendo todos estos elementos. Pues igual, si no lo quieren hacer con el enrutador, igual colocan la ruta completa, tal como lo habíamos hecho en clases anteriores. En el caso del club, colocamos una ruta pues, que nos lleve sin el enrutador, sino que hacemos un endpoint completo si les parece pues, más conveniente. Pero si lo quieren hacer así, de esa forma, más separado, también está bueno, porque nos permite trabajar un poco más organizados. Entonces, bueno, acá estaríamos obteniendo lo que es todos los elementos de esta tabla de usuario, y así para pues, las diferentes tablas que generen, pueden utilizar lo que sería el método FindAll, que les va a traer entonces todos los campos con los valores que estén allí en esa tabla. Vamos a ver qué más nos dice la guía y seguimos viendo sobre este proyecto algunas de las otras. Pues a ver, cuando trabajamos con una API REST, con Express y MongoDB, utilizamos el driver MongoDB oficial de esta empresa para conectarnos y manipular los datos de forma fácil y práctica. Existe también otro driver mayormente utilizado en el mercado que se llama Mongoose. Este se asimila a Sequelize, dado que también requiere que creemos modelos de datos de cada colección para luego acceder a los mismos. Te alentamos a investigarlo para conocer otra opción de driver que te permite utilizar MongoDB y Express. Bueno, acá estaría la parte de la sección práctica. Antes de eso, bueno, veamos algunas de las otras. Sé que ya habían visto en las clases pasadas el caso del CRUD, pero pudiéramos ver acá en los archivos algunos otros elementos, por ejemplo, el caso de usuarios. Vamos a ir de vuelta a los controladores. Bueno, acá tengo lo que sería el controlador para crear el nuevo usuario. Bueno, recuerden que acá lo que estamos haciendo, de igual forma, construimos una función. Acá esa función va a ser asincrónica, con los parámetros que ya conocemos para los requerimientos y las respuestas. Y acá estamos tomando del body, de lo que es el red body, que ya conocemos, pues estamos desestructurando para tomar los elementos que nos pasen pues, para crear algún nuevo registro, es decir, para crear todo lo que son los valores para un nuevo registro. Entonces acá de igual forma tenemos lo que sería la configuración del try catch, en donde estamos generando una constante nuevo usuario y desde ahí pues lo que estamos haciendo es justamente utilizar el método create que lo ejecutamos sobre el modelo usuario y en donde vamos a pasar como parámetro justamente los valores que estamos trayendo pues desde el red body. Sí, ahí al crear pues estamos generando lo que sería el nuevo usuario, es decir, lo estamos presentando como respuesta, además del status 201, que es el que nos permite ver que estamos realizando la creación de algún recurso. Y por último, bueno, manejamos los errores a través de catch con el console error y con el status 500. Entonces, esto en el caso de crear algún nuevo registro. Evidentemente, vamos a tener que pasar un objeto con toda la información para crear ese nuevo registro. Recuerden que acá siempre vamos a tener de alguna forma, pues nos va a reflejar acá en la consola lo que sería la consulta, en este caso la consulta que hicimos hace un rato, como trajo todos los campos, pues como usuario. Y acá, bueno, para crear, entonces utilizamos este método create. Recuerden, pasamos como valores lo que son nuestros elementos de esta variable. Eso lo pasamos como un objeto con todos los elementos que ya tenemos. Vamos a probar esto también. Vamos a crear algún usuario. Déjame traerme por ahí alguna información de este objeto. A ver. Voy a traer esto de acá para hacer algún otro elemento ahí. A ver. Vamos a hacer un nuevo request. Vamos a hacer en este caso un post. Y vamos a ver la ruta también al que tenemos que crearlo antes. Este es crear usuario y vamos a ir entonces de vuelta a lo que serían las rutas
voy a ir a la ruta de usuarios. Acá sería POS. Evidentemente API, que ya lo tenemos como general. A nuestro puerto local, API barra usuarios, haciendo lo que sería el POS y tenemos que mandarle lo que serían los datos. Entonces vamos a hacer esto. Voy a bajar un poco esto de acá. Vamos a colocar POS. Acá sería el localhost 3000, API usuarios, tal cual. Y vamos a ir al body. Y vamos a generar que sería nuestros diferentes elementos con los datos. Acá tendríamos que colocar entonces, este lo voy a obviar porque esto se incrementa. Y acá en usuario, acá tenemos login. Voy a poner acá login. Poner esto de esta forma para que quede bien. Este le vamos a poner usuario 6. Y esto va también entre comillas. Acá password está tal cual. Voy a tomarlo de acá mismo. Voy a tomar este de acá. Y lo voy a colocar acá. Y el valor que le voy a dejar a este va a ser, vamos a ponerle password 6. Aquí vamos a dejarle lo que sería el nombre. Aquí vamos a cambiarle este nombre. Vamos a ponerle Pedro Gómez. Ponerle acá segundo. Vamos a cerrarlo acá. Y bueno, el correo, que sería con el campo email. Voy a copiar esto mismo de acá. A ver. No, le voy a poner este mismo correo. Vamos a ponerle esto. Email. Y le cambiamos esto. A ver, esto así. Vamos a reflejar el objeto de mejor manera. Bien, aquí cerramos el objeto que vamos a enviar con la información. Bueno, y lanzamos entonces el send para ver si se crea el objeto y que nos envía de respuesta. Acá debería estarnos enviando de respuesta. Usuario ID 7. Login, bueno, yo puse 6. Quizás por ahí había algún otro. A ver, password 6. Y segundo, fíjense que aquí se generó para el campo, se autoincrementó de manera automática. Y tenemos entonces los valores, porque colocamos acá password 6, usuario 6, password 6, Pedro Gómez segundo, en fin. Ahí tenemos esos elementos. Y acá tendríamos lo que sería la consulta, que como vemos es un insert to con los diferentes campos, con sus diferentes valores según los que hemos ido colocando acá. Chequeemos eso en la tabla, a ver. Vamos a actualizar esto y vamos a consultar de vuelta a usuarios. Bueno, acá tenemos por ahí, quizás se había borrado alguna prueba había hecho que me dejó por ahí, que incrementó de 5, pasó a 7. Ahí lo vemos. Bien, pero acá estaríamos entonces incrementando lo que sería el valor o generando un nuevo registro, mejor dicho, en este caso. Y bueno, los otros elementos igual, ¿no? Vamos a tener que generar lo que sería el update. Acá lo voy a ver las funciones. Acá estarían las funciones para obtener un usuario por su ID. Acá en este caso, bueno, tendríamos que generar lo que es, pues, a través ya de lo que conocemos, el Red Parents ID. Por acá genero lo que sería esta constante usuario ID. Y luego establezco lo que es esta constante usuario, en donde estoy utilizando el método que ya ustedes habían visto también, find by PK, que en este caso, bueno, va a traer evidentemente sobre el modelo de usuario. Estaríamos aplicando este método, pasándole como parámetro lo que sería el usuario ID, que es el que recogemos pues de la consulta, del query.
Entonces, bueno, si existe el usuario, retornamos entonces, si no existe, mejor dicho, retornamos lo que sería el error. En este caso, pues, un JSON que dice no encontrado. En caso de ser positivo, es decir, si existe el usuario, estaríamos justamente trayendo lo que nos regresa el método. En este caso, pues, a través de la constante usuario. Por último, bueno, establecemos el caso de los errores. Acá hagamos una consulta puntual de algún usuario en particular, pasándole justamente, vamos a ver la ruta. Por esto es bueno hacer la documentación y tener ya todo eso ahí listo. A ver, la ruta para traer un usuario por su ID sería usuario, pues lo que ya conocemos como raíz, como base, más usuario ID. Bien, entonces vamos a ir acá sobre el método get. Igual entramos a nuestro puerto local, API, usuario, y pasamos a algún usuario en particular. Vamos a traer el usuario 3, por ejemplo. Y vemos que acá, bueno, nos está trayendo justamente la información de ese usuario. Eso lo logramos a través de ese método find by, es decir, la búsqueda por el ID. Veamos entonces, lo chequeamos de todas maneras. El usuario 3, acá tenemos Carlos Sánchez. Bien, tenemos entonces lo que sería ya el caso de la búsqueda por un parámetro puntual y el caso de actualizar los datos de un usuario. También vamos a tener que utilizar seguramente pues lo que sería no solamente el ID para ubicar directamente el usuario, sino también que tenemos que pasar evidentemente los datos que vamos a estar cambiando. Acá lo voy a dejar también el caso de un usuario en los controladores. Tenemos lo que sería pues acá para actualizar el usuario por su ID. Igual, bueno, utilizamos lo que ya conocemos, el red parent ID, y de acá, bueno, utilizamos del red body, utilizamos los valores que vamos a estar ingresando. Luego aplicamos entonces justamente ubicar, pues a través de find by pkey, lo que sería el elemento que vamos a querer operar, pasándole evidentemente el ID que estamos recogiendo del red parents. Si existe el usuario, bueno, ahí si no existe, retornamos lo que sería el error, o mejor dicho, lo que sería pues que no encontramos el usuario, y si no, entonces, bueno, ahí podemos realizar la actualización con el update, que sería el método que vamos a aplicar sobre usuario para poder generar los diferentes valores que vamos a estar actualizando. Posteriormente, bueno, acá estamos entregando como respuesta, si esto es satisfactorio, evidentemente el usuario actualizado. Ahí podemos, no sé, ver el caso pues de alguno también. No sé si nos podemos valer de este mismo que está acá y cambiamos algo sobre este elemento número 6 para aprovechar que tenemos esto acá. A ver. Como usuario número 6 cambiado le voy a poner. Ponerle acá usuario número 7, mejor, para que le ponemos 7 también. Cambiamos estos valores, dejemos esto de acá. Y vamos a entonces hacer una put. Y acá vemos la ruta. En el caso para actualizar, sería put usuario ID. Vamos a cambiar entonces aquí, API usuario, y el ID sería el ID, el que tiene el ID 7. Y vamos a hacer el cambio. Acá entonces, bueno, tenemos que usuario ID 7, usuario 7, favor 7, segundo 7, bueno, chequeamos la base de datos. Aquí dice usuario 7, password 7. Bueno, en fin, el tema es que acá tenemos justamente pues, las diferentes funciones que nos van a servir. Controlador para eliminar un usuario por su ID. Vamos a chequearlo entonces también. Acá evidentemente tenemos que utilizar lo que sería el red parent ID.
Y utilizando este find APK vamos a identificar ese elemento, evidentemente pasándole como parámetro el elemento que recuperamos de esta información. Si eso es positivo, si tenemos un usuario como tal, bueno, entonces utilizamos lo que sería el método destroy sobre el usuario, ¿no? Destroy va a eliminar justamente ese elemento. Entonces, bueno, acá mandamos el mensaje, usuario eliminado exitosamente. Veamos entonces cuál sería la ruta para ver si probamos esto, en este caso con los de usuario. Para eliminar, delete usuario ID. Vamos entonces a ir acá de vuelta. Vamos a aplicar el delete sobre este usuario 7 que está acá. Y vamos entonces a hacer el delete. Usuario eliminado exitosamente. Vamos a ir a la base de datos de vuelta. Actualicemos. Y ya no tenemos entonces al usuario ese número 7 ahí. Volvemos y veamos las que nos faltan para ya entonces ver la parte de lo que va a ser la práctica que va a quedar de la clase. Bien, tendríamos entonces acá en los controladores, tenemos también la de, bueno, ya eliminamos, acá tenemos el controlador para obtener todos los comentarios de un usuario por su ID. Obtener comentarios de usuario. Acá, bueno, identificamos el usuario a través del ID. Luego, en esta constante, guardamos lo que sería, pues, justamente ese elemento, como tal, la búsqueda del usuario con el que queremos operar. Bien, aquí vemos el caso de los errores, si no existe, en fin. Si existe, entonces, bueno, vamos a tener una constante de comentarios desde donde vamos a utilizar como tal el parámetro, o en este caso el modelo de comentarios. Vamos a buscar todos los comentarios y vamos a utilizar una cláusula where tal cual como lo hacemos desde SQL, como lo hacíamos desde Workbench. En este caso, una vez identificado el usuario, lo que hacemos es que vamos a buscar justamente los comentarios con el find all, buscame todos los comentarios, le decimos en el modelo de comentario, buscar todos los que estén donde el usuario ID, que es el campo que identifique cada elemento, sea igual a este que nosotros encontramos a través del método find by pk, pasándole evidentemente la información que estamos realizando en la consulta. Entonces, en base a esto, pues utilizando este where que pasamos como objeto acá, si ustedes observan lo que pasamos acá en este caso del find all, pasamos un objeto y dentro de ese objeto pasamos una clave que es where, que recibe además un objeto en donde vamos a tener como clave el campo y como valor el usuario que estamos buscando, es decir, el usuario que colocamos en el find acá. Luego, entonces, bueno, podemos presentar todos los comentarios. Eso evidentemente lo podemos hacer gracias a las asociaciones que ya veíamos. Vamos entonces a realizar esta consulta y la vemos. Déjame ver la ruta para el caso de esta consulta. A ver. Obtener comentarios de un usuario. Usuario, comentarios y el ID. A ver. Este iría usuarios. Usuario, creo que es usuario, comentarios y el ID. Digamos el del número 3. A ver, y lancemos entonces esta consulta get. Lanzamos la consulta y aquí tendríamos entonces comentario ID 3. El comentario sería interesante descubrimiento, la ciencia avanza rápido. Aquí tendríamos el usuario que estuvimos buscando y el post, el que hace referencia. Bien, no sé, ¿alguien estaba levantando la mano? ¿Quería decir algo? Cuando se hace un create, profe, que Sí. tiene tablas relacionadas de muchos a muchos, ¿cómo se insertan los registros en las tablas auxiliares? En el insert sí, hay que tomar en cuenta todo eso. Evidentemente, vemos que en el caso del campo de ID sería de manera autoincremental, ¿no? Como vimos hace un rato. En el caso de los otros elementos, vamos a tener que seguramente que colocar pues todo lo que sería
pasar en el red body, pasar toda la información para esos elementos. De hecho, si vemos en el caso de este join, que voy a presentarles justamente ahora, vamos a ver cómo el objeto que queda como elemento final contempla también los elementos de las otras tablas. Vamos justamente a presentar esta de usuarios y comentarios para verlo. Voy a lanzar la consulta de esta para que veamos cómo queda el objeto. A ver. Vamos a ver la función. Aquí tenemos entonces el caso pues, de usuarios comentarios. Acá justo trabajamos sobre el usuario para traer todos los usuarios. Y acá utilizamos con include, que sería esta forma que nos permite a través de esta clave poder contemplar otro modelo, que en este caso, bueno, es el modelo de comentario, y de ese modelo contemplar el atributo puntual que quiero presentar. En este caso sería el comentario, ¿no? El contenido que tiene el comentario para un usuario en particular, o si quisiera traer todos los comentarios de todos los usuarios, que es como está ocurriendo acá. Acá, bueno, lo que vamos a hacer entonces es justamente incluir ese otro modelo, ¿no? Un poco más o menos lo que estás consultando pues, a la hora de crear algunas relaciones. Recuerden que cada tabla, además yo estoy contemplando en cada uno de estos elementos un método de creación para cada una de las tablas que tenemos acá, ¿no? Si voy a categorías, ahí voy a tener justamente un método para crear la información correspondiente a una tabla en particular, ¿no? Es decir, que ya tendríamos pues también la posibilidad de ir agregando algunos elementos y las relaciones evidentemente se van dando según las que nosotros vamos estableciendo. Pero bueno, veamos este caso entonces particular. Voy entonces a lanzar esta consulta. Vamos a ver la ruta. Acá tenemos que sería usuarios, comentarios, la ruta, para poder ver justamente todos los usuarios con sus comentarios. Entonces aquí voy a colocar usuarios, comentarios. Y esto, bueno, sí, es un get que vamos a hacer acá. Vamos a traer todo esto. Y entonces, bueno, acá vamos a ver que dentro del... A ver, permítame que lo muestre acá. Acá vamos a ver que dentro del objeto como tal tenemos todos los parámetros de usuarios, el ID, el login, password, nombre, email. Y aparte, fíjense cómo se crea acá lo que sería este nuevo array. Bueno, esta nueva clave que vemos acá con un array que dentro va a tener un objeto con cada uno de los comentarios que tenga. Si esto tuviera más comentarios, evidentemente tendríamos todos los comentarios que tiene. Y así vemos que para cada uno se genera lo que sería este objeto con toda esa información, ¿no? Con cada uno de estos elementos. Acá estarían los comentarios asociados, en este caso, para cada uno de los elementos. Entonces les recuerdo, esta sería una forma, pero recuerden que hemos creado para cada uno de los modelos o para cada una de las tablas, también tenemos por ahí la creación o hemos contemplado lo que sería el método para crear un comentario o para crear una nueva categoría. A ver, acá lo vamos a ver. O para crear una nueva categoría, en fin, ahí vamos a estar definiendo todo lo que serían los parámetros para cada uno de esos elementos. A la hora, pues evidentemente, de querer crear un elemento. De manera, bueno, que en las clases posteriores vamos a estar viendo también ya de manera mucho más puntual la utilización de operadores, eh, cómo es realizar algún tipo de consulta mucho más específica, incluso cómo generar vistas, que podemos generar vistas también acá en SQL y que podamos desde Sequelize, podamos también presentar las vistas, ¿no? Porque quizás podemos generar por ahí algunas asociaciones o algunas vistas con relaciones de tablas o campos y tenerlas generadas en las vistas y poder acceder a las vistas para entonces desde ahí, quizás pues con las consultas que sean recurrentes en ese tipo de asociaciones, poderlas tener de manera mucho más práctica y quizás, bueno, ya no generarlas con este tipo de elementos que nos ofrece SQLite, como por ejemplo el caso de poder asociar pues estos elementos, ¿no? A través de include o a través de alguna otra consulta con el where, como vemos acá.
¿no? Sino que tengamos esa consulta ya hecha en nuestra base de datos, en alguna vista, y desde ahí acceder a la vista. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Vamos a ver un poco cuál sería la práctica. En el caso de la práctica, bueno, es momento de poner en práctica el uso de SQL, Express y MySQL. Te proponemos a continuación que realices un nuevo endpoint que permita acceder a otra tabla de la base de datos Norwin a partir de este modelo de ejemplo que construimos en la clase. Igual, esto creo que todavía no lo han subido, les van a subir igual las 3 guías, tanto esta que se modificó como las 2 posteriores, se las van a subir al campus. Igual estas se las voy a compartir también entonces para que la tengan antes de que, si todavía no se las han compartido en el campus. En esta sesión de práctica define entonces un nuevo modelo de datos, esta vez para acceder a la información de los empleados registrados en la tabla de Norwin Employees. Y vamos a trabajar entonces con empleados. Apóyate en MySQL Warrants para obtener un resumen de los tipos de datos y campos para crear el modelo en cuestión. Esto lo encuentras ejecutando la tabla Employees en el panel inferior izquierdo denominado ObjectInfo. Una vez que tengas el modelo definido, importa el mismo archivo, server.js. Es decir, una vez creado ya el modelo. Crea a continuación el endpoint llamado empleados. Luego define el acceso a los datos de los empleados teniendo la premisa de definir el endpoint de forma asincrónica y retornando toda la información de esto. Es decir, utilizando lo que son los métodos que ya conocemos, pues el find all o el find one también, que está por ahí. Y el tema de pues algún otro endpoint para lo que sería el cruce, si así lo quieren realizar. Entonces, esta sería la parte de la sección práctica. Esta guía ya se las voy a pasar también a Discord. Le voy a compartir todo el material a Discord, tanto la guía como el tema de lo del trabajo y también este trabajo que sirve de... También lo voy a subir ya aquí para que pues darles desde ahí el enlace y que puedan acceder a toda esta información. Les recuerdo, este es un trabajo que pues no lo tengo totalmente culminado, pero como vemos ya está algo funcional. Me falta por ahí establecer algunas otras relaciones en categorías, comentarios, pero bueno, eso lo vamos a hacer con el material que se viene para la próxima clase, en donde vamos a poder ver vistas y todo esto, y por ahí a lo mejor utilice alguno de esos elementos para lo que es categorías y comentarios, en fin. Y utilizar algunos operadores, incluso presentar la información de manera ordenada, ascendente, descendente, utilizar algún tipo de función, en fin. Lo culmino y le voy sumando algunas cosas. Por el momento pueden ir por la tabla de usuarios, quizás para ver que está un poco más completada. Estos tienen también todo, por lo menos los básicos, ¿no? El de listar, crear, obtener, actualizar y eliminar. Estos todos tienen los básicos, pero se pudiera ir creando por ahí algunas relaciones, pues, algunas consultas relacionadas, ya que ya están hechas las asociaciones. Por ahí consultaban también el caso del borrado em, en forma de cascada. Ahora también les voy a pasar el material. Ahí justo en sé cuál es, está también la información, y no es más que en la asociación definir por ahí justamente ese. A ver, déjenme ver si lo puedo buscar acá en configuraciones y lo vemos rápidamente. Las asociaciones. A ver, si mal no recuerdo, el tema va por definir dentro de la asociación para el borrado en cascada. Pero bueno, ahora lo chequeo bien y para la próxima clase se los tengo bien informado. Pero creo que el tema va por ahí, ¿no? En definir dentro de la asociación lo que sería ahora lo reviso bien en la documentación y lo vemos, ¿no? La consulta que hacían con respecto al borrado en cascada. Bien, entonces intenten realizar lo que es la jornada de práctica. Igual comenzamos la clase que viene realizando pues lo que sería la práctica, bien, ya que estamos sobre la hora. A ver. Disculpe, profesor, ¿puedo hacer una Adelante. pregunta? Yo Sí, tengo sí, adelante. un problema con cuando establezco la relación, me parece, porque yo, por ejemplo, tengo la tabla producción, que es mi tabla principal, y cuando mando el Ujú. comando find out, me funciona. Me funciona bárbaro y me trae todos los objetos de la tabla, ¿sí? Con la conexión está bárbaro.
Ahora cuando al find all le agrego el include y el modelo categoría, Ujú. me devuelve un error y me cambia el nombre de la tabla. Me figura categorium con U y M al final y los campos de la tabla. Como que SQL me está cambiando el nombre de la tabla. Y yo tengo ya me fijé obviamente que los nombres estén todos bien. Y no entiendo por qué. A ver, tendríamos que verlo. De todas maneras, no sé si quieres presentar la pantalla y vemos a ver qué estaría Ah, ocurriendo ahí. No sí, sé, lo algún que tema pasa es con que la sincronización de conexión, en fin. sí, estoy con otra computadora, por eso. En otra compu lo estoy haciendo. A ver, Este, tú te estás trayendo todos los de tus productos o tu producción. Sí, pongo el Con ejemplo Fine o Art. producto o producción. Yo pongo el Find Out y me los trae todos. Yo ejecuto y me los trae a todos. Bárbaro. Ahora yo le Bien, pongo bien. include el model, A ver, categoría, a ver. que tengo la A referencia al ver. modelo, todo. Y cuando me tira el error, cuando leo los detalles del error en la terminal, me Sí, pone SQL select, me pone la ajá. consulta Ahí, SQL. ahí te cambia el nombre. Y me cambia el nombre de la tabla, de Sí. categoría, me pone categorium, como en latín, o sea, no sé por qué me está haciendo eso. Habría que ver. El objeto lo estás pasando bien, el objeto. Así, de esta Sí, forma. sí, sí, sí. El model, El categoría, objeto, el include y sí, el el include, el modelo y el byte de atributo. llaves, sí. El model, no, atributo Y no le estoy pasando ningún atributo. sería bueno que pasaras el atributo exactamente que quieres relacionar. A ver qué te dice. Ah, bueno, bueno, Acá yo, acá yo lo estoy pasando con el atributo y te estoy pasando un arreglo en donde, bueno, evidentemente si quisiera más atributos, acá como una coma y coloco algún otro atributo que quisiera presentar, ¿no? Algún otro campo de la tabla de comentarios en este caso. Sería cuestión de que lo perfecto. pruebes a ir a ver. Ujú. Pruébalo así a ver y si no, bueno, lo averiguamos también en la documentación a ver qué nos dice sobre el caso de ese método include. Aquí está el caso de los HUDs también, que justo estaban haciendo una pregunta con respecto a eso, ¿verdad? Se pudiera crear un HUDs dentro de lo que son los modelos. Si no, Pero me bueno, sigue esto cambiando el nombre de la tabla. te sigue cambiando el nombre. Bueno, ahora lo ¿Vos tendremos Claro, usás y que... la después, claro, función sync? La a ver, función ¿cómo? sync, la función sync de SQL, por lo que dice la documentación, modifica las sí. tablas ya existentes. Si ya tenés tablas existentes, no utilices la función sync. No la estoy que- usando. Ah, ok. No la tengo sí, incorporada. No, porque, usé el ejemplo de la claro, clase porque 28 anterior y digo, con el find out solamente me encuentra todos los objetos, me devuelve toda la lista. Pero donde yo le agrego el include, ahí es donde tengo el problema y me cambia el nombre de la tabla. Eso es lo raro. sí, está raro. Sería bueno verlo bien. A ver, acá está el tema de la sincronización de la que hablaban, ¿no? Esto tiene sus variantes también, ¿no? Con el force. Aquí tenemos lo que hace cada una, que en este caso crea la tabla si no existe, ¿no? Ah, pues Y no la estoy si usando la la tabla, función sí. claro, o sea, no tendríamos problema en eso, porque no estás cambiando nada. Y de hecho, en el modelo, el nombre que le diste en el table name, Es en los modelos lo exactamente tienes lo también tal revisé, cual. no lo revisé toda la sintaxis de todo. Sí, Y no hay error en la sintaxis. Eso es lo que por eso me extraña tanto. sí, bueno, habría que ver qué está ocurriendo. En realidad a mí no me ha dado ese tipo de error. Sí, Sería por ahí bueno ver. haciendo. Si quieres, mándame el proyecto y lo vamos revisando. Igual voy Bueno, a averiguar sobre eso en la documentación y así lo chequeamos a ver qué está ocurriendo. Regio, Regio. Muchas gracias. Bueno, mándamelo igual por cualquier cosa si quieres por Discord y lo reviso. Reviso Regio, a ver Regio. qué podemos, a ver dónde está el error que nos está generando ahí, a ver qué está ocurriendo. Bárbaro, gracias. Bien, entonces, bueno,
bueno, les voy a mandar entonces toda esta información para que la tengan. Incluso los modelos también se los voy a enviar para que se vea un poco ahí lo que es las relaciones que se van dando con en este caso de POS y todo esto. De todas maneras, ahí en la clase está el ejemplo con Products también, y creo que en las próximas clases también vienen con cosas de Norwin. Además, bueno, está también la práctica. Ya les voy a subir eso para que lo puedan tener bien. Entonces, bien, nos vemos la clase del miércoles. Chicos, si hace falta una clase más y ustedes están dispuestos, yo también no tendría inconveniente de que nos podamos reunir una clase más y ahí vamos viendo, pues, si nos queda algo más de material de Sequelize, porque creo que son 2 guías las que se están generando aparte de esta del día de hoy, que se modificó un poco. Entonces, bueno, podemos establecer una clase más y la vemos. Yo no tengo inconveniente. Vemos la otra guía y así vamos comentando sobre el trabajo y vemos pues lo que haya que revisar por ahí que les esté generando algún tipo de error. Entonces, bueno, los dejo por